Yo lo dibujé, pero no sé si está bien. A ver, mostralo. Sí, mostralo, acerca a la pantalla. A ver, acercalo un pelito más. Bien, casi. Sí. Miren lo que hizo Nicole. Eh, Casi, pero no emisor, bien. emisor, base y colector, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, tomamos el emisor, la resistencia, ¿dónde la pusiste? ¿En el emisor o en la base? No, en la base Perfecto. En la base, fuente de corriente. es lo mismo, en definitiva. Sí. Acá viene, esto es R dinámica de la base. Acá esta resistencia eran 440 y algo de ohm, ¿no? 440K, algo por el estilo. El 43, me parece, ¿no? 43 kilos. 43K. Sí. Ok. Ok. Acá está el emisor. ¿Sí? Y ahora fíjense dos cosas. ¿Sí? Por un lado, ¿cuál es el modelo de pequeña salida de una fuente de tensión? Estás en mudo, Fuente de Gonzalo. tensión. De una fuente de De tensión la de fuente de continuo. tensión, Sí. la misma. Un cable. Menos 10 puntos para Gonzalo. Si vos tenés esta fuente así, ¿cuánto vale la variación de la tensión con respecto a la corriente? Ah, ¿Cuánto vale? 0. Cero. ¿Sí? Entonces, esto efectivamente es una conductancia de valor cero. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el circuito este de la izquierda? Bueno, el capacitor simplemente está para bloquear la continua. Nosotros vamos a suponer que para la frecuencia de trabajo, ese capacitor tiene una impedancia que es despreciable, con lo cual ponemos nuestra fuente de tensión ahí. ¿Sí? Y nos queda este circuito. ¿Sí? Fíjense que esta fuente de tensión en paralelo con esta resistencia, la resistencia ahí no va a hacer nada. ¿Sí? Esta es IC y esto es BC. ¿Sí? Fíjense acá que BE vale 0 porque está a tierra. ¿Sí? Está puesta a la fuente de tensión, o sea que ese nodo no se va a mover. Es decir, presten atención a este nodo. Estamos de acuerdo que ese nodo está a tierra, ¿no? Si ese nodo está a tierra, yo este circuito de acá lo puedo dibujar así. Tengo mi fuente, tengo esta resistencia, y tengo la resistencia de la base. Esto eran los 43K. Y este punto a tierra. Y del otro lado, ¿qué tengo? Tengo esta fuente de corriente, que tiene un valor beta y B, o GM, BB, como ustedes quieran. Y acá, ¿qué tengo? Tengo RC, ¿sí? Que valía 100 ohms. Y podríamos ponerle, si queremos, la resistencia R0, que vendría acá. R0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, entonces, acuérdense que acá entra IB. ¿Sí? Esa es la base. El emisor quedó acá a tierra. La base quedó acá. Y el colector quedó acá.
¿Sí? Probablemente hayan resuelto circuitos como este en análisis de circuitos 1. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es cuánto vale IB. IB va a valer la fuente de entrada, ¿cuánto habíamos dicho que valía? 5 milivolts. Dividido RDB. ¿Cuánto vale RDB? Es UT dividido la corriente de base. Son 25 milivolts dividido la corriente de base, ¿cuánto era? Teníamos 10 miliamperes, ¿no? Por el colector. Entonces la de base, el beta era 100. La I de base era la I de colector dividido 100. La I de colector valía menos 10 miliamperes dividido 100. La corriente de base vale menos 0,1 miliamperes. Así que acá tenemos que poner 0,1 miliamperes. ¿Y cuánto nos da eso? 250 ohms. ¿Sí? Fíjense que estoy poniendo la corriente de base de DC. Y con eso saco la RDB. Entonces ahora vuelvo al cálculo de pequeña señal y la corriente de base me va a dar 5 milivolts dividido, 250 ohms. ¿Cuánto es eso? 20 microamperes. 20 microamperes. ¿Cuánto va a valer IC, que es beta por IB? Va a valer 100 por 20 microamperes. Son 20 microamperes, 200 microamperes, 2 miliamperes. ¿Sí? Esa es la... Estamos siempre... Señal, ¿eh? Todo esto estamos hablando de esto. Pico a pico, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero es señal. Ahí el punto de DC lo dejamos tranquilo ya. El tipo de ahí no se va a mover. Entonces, fíjense que cuando acá ustedes ponen 5 milivolts de señal, acá tienen una IB de 20 microamperes de señal, y acá tienen una corriente de 2 miliamperes de señal, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora es, esa corriente por acá, ¿qué tensión de colector produce? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la tensión en este nodo? Tengo una fuente de corriente y dos resistencias en paralelo. ¿Y R0 qué valor tiene? ¿Cómo lo calculan? R0, nos faltó R0. ¿Cuánto vale R0? Y es la B de Early sobre IC, ¿no? R0 es la B de Early sobre IC. ¿Sí? La B de Early, valor absoluto. Pongámosle que es un transistor normal, 50 volts. Dividido la corriente, que son 10 miliamperes, ¿cuánto nos da? ¿5K? 5K. Sí, sí. Ok. ¿Cuánto es 5K en paralelo con 100 ohms? Estás en mudo, Gonzalo. Casi 100 ohms. Casi 100, lo dejamos en 100. Entonces, a la salida, lo que tenemos es nuestra fuente de corriente, beta por IB, que son 20 microamperes, sobre una resistencia de 100 ohms. ¿Cuánto vale B0, que es la B del colector, acá?
vale 2 miliamperes, ¿no era esa? 2 miliamperes. Vale 2 miliamperes por 100 ohms. ¿Cuánto es? Por 1K sería 2 volts. Por 100 ohms sería 0,2 volts, ¿no? 0,2. O sea, estos son 200 milivolts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué señal pusimos a la entrada? ¿Cuál era la del generador? 5 milivolts. 5 milivolts. ¿Cuánto sacamos afuera? ¿Cuánto fue? Ahí sacás la ganancia, ¿no? 40 Exactamente. veces más. 20, 200, ¿no? 200 dividido 5, 40. 40. Esa es la ganancia de tensión que tiene el circuito este. ¿Sí? ¿Se ve? Estás en mudo, Gonzalo. Estaba asombrado, 40 veces. Ajá. Ustedes ponen 5 y del otro lado les sale 200. Ok, y obviamente dependiendo del valor de la resistencia de colector, lo pueden hacer más todavía, más grande. ¿Sí? Ok, así. Cuando vos tomás el valor de VDA, o sea, de early 50 volt, ¿eso es así por convención? Normalmente son valores más o menos estándar. 50, 100 volt, un transistor discreto puede llegar a tener eso. 50, 100 volt, puede ser un poco más. Cuanto más grande la tensión de early, es mejor como fuente de corriente, como amplificador. Claro, pues si no, para calcularlo necesito las curvas o que me den, no sé, Sí, pero vos fíjate que ahí también está la magia del diseñador, ¿no? Porque vos fíjate que en definitiva, esa resistencia de salida que tiene el dispositivo te queda en paralelo con 100 ohm, con la que vos pones ahí. Entonces, 100 ohm es una resistencia relativamente baja. Con 100 ohm nunca vas a tener un transistor tan feo que tenga una resistencia de salida parecida a 100 ohm. ¿Sí? Vos fíjate, con 50 volts ya te da 5K. Si vos empezás, entonces si vos elegís la R del colector no grande, ¿sí? Qué sé yo, 100, 1K, casi ni tendrías que preocuparte por la R0, porque 1K y 5K también te da cerquita de 1K, ¿no? Ahora, si vos decís, pero le subo RC, porque yo sé que le subo RC y le subo la ganancia. No, si vos le pones 100K ahí en el colector, el paralelo te va a quedar con 5K, ahora va a ser 5K la de salida del transistor. Entonces, si vos querés empezar a hacer que la ganancia sea más grande, vas a tener que ir a buscarte un transistor que tenga una B de early más grande todavía. ¿Sí? Entonces vas a ir a buscar uno que te permita tener una R de colector y que el paralelo no se te venga abajo. ¿Sí? Este es el tipo de cosas que ustedes empiezan a ver en la materia que viene, que es cerca 1. ¿Sí? Cómo uno tiene que ir dimensionando estas cosas como para que, en definitiva, uno haga un diseño y no dependa del transistor en particular que ponga. Porque la otra que tenés es que a vos la hoja de datos te dice que el bipolar S tiene una B-early de 50, pero resulta que tiene una variación de más o menos 50%. Entonces, si a vos se te rompe el equipo y tenés que cambiar ese bipolar, por ahí tuviste suerte y el que tenía antes tenía 100 volts de B-early, y ahora venís por eso uno que tiene 30. Entonces, bastante de la magia del diseño es cómo poner estos valores para que, no importa vos ponés cualquier tensión de early y el circuito siga funcionando como vos dijiste. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, sería con una R de 100 ohm, vos te podés atajar si la B de early es más o menos grande y esa R0 vale 2K o 10K, la verdad que no te importa, porque la resistencia de salida va a ser 100 ohm.
Entonces, cambiar los transistores como quieran, mucho no va a pasar. ¿Sí? Ok. Y hasta acá vamos a ver, ¿sí? Entonces, la moraleja es que emisor, colector y base. Fíjense que esto lo pueden, a ver, ahí, ok. En los casos en que el emisor esté a tierra, como en este caso, por ejemplo, cuando el emisor está a tierra, en señal, ¿no? No, acá está BDD, pero cuando ustedes hacen el circuito de pequeña señal, no hay nada entre el emisor y el emisor directamente va a la tierra de señal. Entonces, cuando el emisor va a tierra, esta configuración se llama emisor común. Si el emisor es común, quiere decir que esto va ahí a tierra, y entonces este circuito lo pueden dibujar como lo dibujé yo recién. Esto es el colector, y ahora el emisor es común, y lo puse a tierra. ¿Sí? Entonces ustedes toman la base y la mueven, y eso les produce una corriente, esa corriente les produce esta corriente, esa corriente les produce una caída de tensión ahí. ¿Sí? Fíjense un pequeño detalle acá, lo pasé por alto, pero no importa, lo revisamos. Acá, la tensión de colector, si ustedes se fijan el sentido de la corriente de colector, es menos IC por 100 ohm, porque circula en el sentido de esa flecha. ¿Sí? Entonces la tensión de salida va a ser igual a menos 200 milivolt, y la ganancia es menos 200 dividido 5 es menos 40. ¿Qué quiere decir menos 40? Es 40 veces más grande, pero invierte la fase. ¿Por qué invierte la fase? Porque cuando ustedes aumentan, vamos a dibujarlo en rojo, cuando ustedes aumentan la tensión de la base en señal, la corriente de la base aumenta. Cuando la tensión de la base aumenta, la corriente del colector aumenta. Y este punto, fíjense que cuando eso hace así, la B de colector está definida así y esta corriente viene así, o sea que esta tensión disminuye. ¿Sí? La tensión BC es negativa. Entonces, visto en este circuito, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes suben la base para allá, fíjense que están achicando esto, ¿sí? Achican la tensión emisor base. Por ende, cuando suben esto, también están achicando la corriente de base. Achican la corriente de base, achican la corriente de colector. ¿No? Sí. Subí esto, la corriente se me hizo más chica, la corriente se me hace más chica, la caída, el colector este baja. Entonces ustedes están viendo que subieron la tensión de base y la tensión de colector fue para el otro lado. ¿Sí? ¿Se ve eso? No es que una variable me sale negativa, es que yo acá, si subo esta corriente de base, este punto está en 10 volts, ¿sí? Si yo subo un poquito la base, la tensión sobre esa juntura se hace más chica. ¿Lo ven eso? Sigue estando en directa, pero ahora le subí la base, la estoy apretando más contra arriba. Entonces, esa juntura me va a producir menos corriente de base. Sube la tensión de base, baja la corriente de base. Baja la corriente de base, baja la corriente de colector. Baja la corriente de colector, este punto de acá, el colector, como es I por R, lo que yo veo acá,
baja también. Así que el colector se me vino abajo cuando la tensión de base se fue para arriba. En esta configuración, los bipolares invierten. ¿Sí? Yo aumento el MOS también. ¿Sí? Yo aumentaba la tensión del gate en el MOS, me aumentaba la corriente. Si me aumenta la corriente, este punto se va para abajo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo acá en el PNP. ¿Sí? O en el NPN. Entonces, la otra cosa que se tienen que acordar es que esto es el modelo lineal incremental. Cuando ustedes en el modelo lineal incremental ven una ecuación de este estilo, BC es igual a menos A por B de base, el menos lo que quiere decir es que van en contrafase. Cuando uno aumenta, la otra baja y viceversa. Porque están jugando con variables chiquititas. ¿Sí? Si ustedes las miran, tanto la tensión de base como la tensión de colector son las dos negativas. ¿Sí? Y en este caso, la tensión de base estaba en 10 menos 0,7, que sería 9,3 volts, y en este caso la tensión del colector estaba en 1 volt. ¿Sí? Con lo cual BC es negativa y BB también es negativa. ¿Sí? Lo que les relaciona al modelo de pequeña señal son variaciones. Ok. ¿Qué más? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Y ustedes se preguntarán, ¿todavía no vieron el NPN? Pero se preguntarán si este modelo de pequeña señal, para el NPN, que tiene todas las corrientes al revés, es igual a distinto. Eso se lo voy a poner en el otro video, pero quiero que se acuerden lo siguiente. Los modelos de pequeña señal, lo que relacionan son los cambios de variable. Cuando ustedes tienen un PNP y analizan ahora un NPN, o cuando tienen un NMOS y analizan un PMOS, lo único que cambia en esos modelos es que las tensiones y corrientes para un dispositivo son todas negativas y para otro dispositivo son todas positivas. Pero la relación entre las variables es la misma. Cuando uno tiene en el NPN, también tiene que IC es beta por IB. Lo que pasa es que son las dos positivas. Ahora, cuando uno hace la derivada de IC con respecto a IB, le sigue dando beta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aumento la corriente de base, la corriente de colector aumenta en cualquiera de los dos dispositivos. ¿Sí? Entonces, los modelos lineales incrementales van a ser iguales. El del LPN va a ser igual al del PNP y el del NMOS es igual al PMOS. ¿Por qué? Porque las derivadas en todos son iguales. Todas las variables se relacionan de la misma manera. Aumenta la tensión base emisora, aumenta la corriente de base. Baja una, baja la otra. En los dos. Aumenta la BGS, aumenta la corriente de drain. En los dos. ¿Sí? No importa que sean negativas o positivas. Es de un punto de polarización, yo la incremento un poquito, la otra me sale en esa dirección. Y ese cambio es el mismo en ambos dispositivos. Háganse a la idea que están en un auto y el tipo de dispositivo es o marcha atrás o marcha adelante. ¿Sí? Si ustedes ponen marcha atrás, el vehículo va a ir para allá. Si ustedes ponen marcha atrás, va para atrás, marcha adelante, va para adelante. Ahora, lo que siempre pasa es que cuando ustedes apretan un delta al acelerador, ustedes se corren una distancia delta de distancia. Eso pasa siempre. ¿Sí? En estos dispositivos es lo mismo.
Cuando una variable aumenta, la otra variable aumenta. ¿Será negativo? ¿Será positivo? No me importa cuál es el valor de DC. No me importa si estoy yendo para allá o para el otro lado. Yo lo que sé es que cuando aprieto el acelerador, muevo delta X siempre. ¿Sí? Ok, esto después les voy a grabar un videíto con el NPN y les voy a les voy a desarrollar el modelo de pequeña señal y todo. ¿Sí? Ok, vamos a cambiar de pantalla. Bien. Entonces, este modelo de pequeña señal muchas veces se escribe en esta forma estándar. ¿Sí? Esto se llama modelo híbrido pi porque parece una pi. ¿Sí? Y acá se definen H y E. Fíjense que H y E es la R dinámica de la base, eso lo hemos visto. ¿Por qué se le da esta notación? H es porque es el modelo híbrido, ¿sí? Y es porque es una variable de entrada, de input. Y E es porque esta configuración es la configuración de emisor común. Sigamos por el lado derecho. Acá hay otra variable que se llama una fuente de corriente cuyo valor es HFE por IB. ¿Sí? ¿Por qué es F? Esto es de forward. Es una corriente que me aparece a la salida por una variable de la entrada. Entonces, el parámetro es F, la E la sigue teniendo porque es la configuración de emisor común. Y acá la salida una resistencia, que es la que nosotros le llamamos R0, que le pone H o E a la -1, la O es de salida, la E de emisor común. ¿Sí? Y fíjense que acá agrega, esto no lo vimos nosotros, pero agrega una fuente de tensión controlada por la tensión colector-emisor. ¿Sí? Esto es nuevo. Y al factor de esa fuente controlada le llama HRE. R de reversa. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio la tensión de colector-emisor, afecto un poco a la juntura de entrada, y entonces me aparece una variación ahí que la modelo con una fuente de tensión controlada por tensión. Y esa le llamo R de reversa porque es tensión de colector de salida sobre el circuito de entrada. Entonces, el planteo que hago, fíjense, como variables de salida tengo la corriente de colector, esta que viene acá, y la tensión de base. Esas son mis dos variables. Fíjense que es una corriente y una tensión, por eso también se llama híbrido. Y después planteo como variables conocidas la corriente de base y la tensión de colector. Entonces, cuando yo hago las mallas, me queda IC es HFE por la corriente de base, perfecto, más la tensión de salida dividido HOE, por HOE, que es una conductancia, ¿sí? Entonces, esta primera ecuación es simplemente la ecuación de salida. Y después en la entrada me va a quedar que la tensión de base es igual a IB por HIE por IB, más HRE por la tensión del colector. Esa es una forma estándar. Este valor de acá casi siempre se desprecia porque es extremadamente chico, ¿sí? Y eso tiene que ver con que cuando ustedes mueven la tensión del colector, están cambiando el diodo en directa un poquito, ¿sí? Y eso les repercute en el circuito de base, pero ese es casi nulo y se desprecia. Salvo eso, es el mismo circuito que acabamos de ver. H y E para nosotros era RDB,
HFE para nosotros era beta, y HOE a la -1 para nosotros era R0. Les digo esto para que cuando les presenten el modelo híbrido pi, ustedes no digan de qué me están hablando, no lo vimos nunca. ¿Sí? Ok. Nos quedan 6 minutos. Vamos a agregar, por último, y con esto ya terminamos el contenido teórico de la materia, el modelo de AC. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos para el modelo de AC? Agregar capacidades. Tenemos que poner las capacidades para ver si yo pongo una señal de una frecuencia o de otra frecuencia, ¿cuál es la diferencia? El modelo de pequeña señal que vimos, yo le ponía 1 kHz o 100 THz y me daba los mismos resultados, porque beta IC era beta por IB. No importaba la frecuencia de IB. No importaba la frecuencia de BB. La salida me copiaba siempre la entrada. Cuando pongo capacidades, ahí empiezo a tener efectos de filtro, efectos pasabajo, donde ya por encima de determinadas frecuencias, los capacitores presentan una impedancia demasiado baja y me empiezo a quedar sin los efectos de amplificación. Entonces, ¿qué capacidades tenemos que considerar? Bueno, básicamente son dos, y estas ustedes ya las deberían conocer. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros tenemos dos junturas. La juntura de emisor base está en directa. Si está en directa, ¿sí?, tiene una capacidad de difusión. ¿Se acuerdan la capacidad de difusión del diodo en directa? Que era proporcional a la corriente. Y esa es, también tenía algo de capacidad de vaciamiento porque tenía una pequeña zona de vaciamiento. Pero si recuerdan cuando vimos juntura, esa era pequeña y se despreciaba con respecto a esta. Y después, en el colector, tienen la capacidad de esta juntura en inversa. La juntura en inversa tenía esa formulita, era un CJ0 dividido 1 menos la tensión a la que tienen aplicada sobre esa juntura, dividido el phi. El phi era simplemente la diferencia de potenciales entre el N y el P. Y eso elevado a un coeficiente que normalmente era 0,5, así que eso era raíz cuadrada. ¿Sí? Pero, bueno, puede tener algún parámetro. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene el transistor bipolar, ¿sí?, vamos a tener que considerar una capacidad acá y una capacidad acá. ¿Sí? Fíjense que ahora el modelo, si al modelo lineal incremental le ponemos esas capacidades, una capacidad va entre base emisor, es la capacidad de difusión, esa es la más grande, y otra capacidad va acá entre el colector y la base. ¿Sí? Entonces ustedes ponen esas dos capacidades y ahora sí, si quieren pueden hacer una simulación en frecuencia y esto para distintas frecuencias les va a ir dando diferentes cosas. ¿Sí? Una cosa para refrescarles, se los dejo acá y después lo repasan ustedes. La capacidad en directa de la base emisor era proporcional a la corriente. Esto ya lo vimos cuando vimos juntura, simplemente les quiero poner en evidencia la forma. La capacidad esa en directa era la corriente por el tiempo de tránsito dividido los 25 milivolts. ¿Sí? Y esto es algo que normalmente es un parámetro que les da el fabricante. ¿Sí?
Y ustedes con el tiempo de tránsito, ustedes pueden calcular esa capacidad. Cuanto más chiquito sea el tiempo de tránsito, más rápido va a ser el dispositivo, menos capacidad va a tener, ¿sí? Así que bueno, el día que tengan que elegir un transistor bipolar que quieran obtener mayor o menor velocidad o mayor o menor ancho de banda, el tiempo de tránsito ese va a ser un factor para definir esa elección. Bueno, no mucho más. Hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. No, la semana que viene ya no es clase, ¿no? Sino que es, digamos,